Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez y quiero darles la bienvenida a esta edición de nuestro programa. Hoy en adelante, un reportaje sobre el restaurante Cubanitas. También Reyes González, vicepresidente de finanzas de Mount Mary College, y Dr. Peter Ruta, capellán de Freiras Hospital. Cubanitas es uno de los primeros restaurantes de comida cubana en Milwaukee, famoso por sus mojitos. Nosotros visitamos este restaurante para traerles la receta del famoso sándwich cubano. Pues yo nací en Quemado de Guine, que está en la provincia de Las Villas, en Cuba. Y vine a Estados Unidos cuando era todavía una baby. Me crié en New Jersey. En Nueva Jersey hay una población de muchos cubanos y ahí es donde fueron mis padres. Entonces llevo aquí en Milwaukee como casi 13 años con mi esposo. Todo lo que es hacer el negocio de restaurantes, tanto la contabilidad, como hacer lo que es de mesera, de servir bebidas, un poco de la cocina, todo lo que es el restaurante, pues ahí lo aprendí en hostería. Y ahora vamos a preparar el plato más popular aquí en Cubanitas, que es el sándwich cubano. Necesitamos como unas 4 onzas de puerco ripiado, 2 lascas de Virginia ham, de jamón, y 2 lascas de queso suizo, 1 lasca de pepino, un poco de mostaza, un poquito de mantequilla y por supuesto el pan cubano. Vamos a poner un poquito de mantequilla. Aquí usamos una plancha plana mejor. Un poquito de mantequilla. Primero empezamos con la carne de puerco. Ahora después ponemos las lascas de jamón, las lascas de queso suizo tiene que ser, un pepino y al final, así, un poquito de mostaza. Este pan me lo traen casi todos los días de una panadería de New Jersey, con quien yo me crié comiendo. Por supuesto, es muy difícil conseguir, no, es imposible conseguir sándwich de pan cubano aquí, pero pueden usar pan como French bread, pan francés, que típicamente puede servir como si fuera el pan cubano. Lo mantenemos aquí en la plancha unos 3 minutos hasta que la mantequilla y el queso se derriten. Y ya, aquí tenemos el sándwich cubano. Cubanitas ha cumplido 4 años. Fuimos reconocidos como uno de los mejores restaurantes hispanos en Estados Unidos. Siempre salimos en los mejores 30 restaurantes de Milwaukee. Es un orgullo cubano, un orgullo hispano tener este sueño de abrir un restaurante y que todo el mundo le ha gustado. Servimos, todo el mundo le gustan los mojitos, los sándwiches cubanos y no importa de dónde son, pero de verdad que le ha gustado esta comida aquí en Milwaukee a la gente. Vamos a preparar un mojito que es el trago tradicional de Cuba. Para hacer un mojito vas a necesitar como 4 hojas de menta. Lo pones en una tacita con 3 limones exprimidos. Después lo coge y los machuca todo junto, bien machucado. Le pones como 1 onza de azúcar. 2 onzas y media de ron blanco, un vaso de hielo, lo mueves bien, lo sirves en una taza alta con un poquito de seltzer.
Y ese es el mojito. Mucha gente que no conoce la comida cubana dice, ¿es mexicano? ¿Es picante? Pues no. La comida cubana, el 90% tiene origen de España, un 5% de China, por eso que servimos tanto arroz, y un 5% o un poquito más de África, o sea, los plátanos, los frijoles negros, y eso es la comida cubana. Pues ahora vamos a hacer el cafecito cubano, que estamos famosos por hacerlo, pero nosotros lo hacemos en una máquina italiana, se hace espresso. Claro que no todo el mundo tiene una máquina de espresso en su casa, pero esto es lo que se llama el demi-tasse. Pues entonces, esta es una cafecera bien grande aquí, pues lo llenamos de agua fría, después ponemos este vasito aquí. Llenamos esto de café. Típicamente, claro que no usamos café cubano porque es ilegal traer café cubano de Cuba. Entonces, típicamente lo hacen un café colombiano. Cerramos la tapa y en yema bien alta lo ponemos a hervir. Entonces todo depende el tamaño de la cafetera, el tiempo que va a tomar hacer el café. Típicamente una cafetera tan grande así demora como unos 10 minuticos, pero tú vas a saber que está lleno y hecho cuando ya sale todo el café por ahí. Entonces aquí tenemos el espresso ya hecho ya, el café cubano. Y pues primero le vamos a poner el azúcar para hacer el espresso. Ponemos un poquito aquí para hacer un poquito de espumita. Derretir el azúcar. Aquí tenemos entonces el café cubano. Aquí vamos a hacer el cortadito. Es mitad espresso, mitad leche. Aquí vamos a hacer el café con leche. El café con leche es un poquito de café con mucha leche. Estas son las tres maneras de disfrutar el café cubano: el espresso, el cortadito y el café con leche. Hacemos, por supuesto, mucha carne, la ropa vieja, hacemos el lechón asado, hacemos muchos platillos de camarones, como estamos rodeados de agua, por supuesto. Y siempre con arroz, siempre con frijoles y siempre acompañado de yuca o tostones o maduros. No tenemos platos de América, es típicamente como si fuera comiendo en mi casa de mi mamá la comida cubana. Fuimos el primer restaurante cubano aquí en Wisconsin. No somos los únicos, pero fuimos los primeros. Otro trago tradicional es el Cuba Libre, que es limón verde exprimido adentro de la taza, ron blanco, como 2 onzas y media, con hielo y Coca-Cola. Y ese es el Cuba Libre. Primero la gente entra y dice, wow, qué ambiente tan bonito, los colores, las fotos de mi familia. Enseguida están bienvenidos aquí a Cubanitas. Es un restaurante que no es muy caro, o sea que la gente pueden venir y por $5 pueden comerse una empanada y un plato de arroz, o pueden venir y gastarse un poquito más y tomarse una bebida, un vaso de vino con camarones. Es accesible a muchas personas y le hacemos el bienvenidos a todos.
Reyes González es el vicepresidente de finanzas de Mount Mary College. De origen mexicano, Reyes llegó a los Estados Unidos a la edad de 9 años. Reyes González está hoy con nosotros para hablarnos de su interés en que más jóvenes latinas se beneficien de las oportunidades educativas que ofrece Mount Mary College. Reyes, gracias por estar con nosotros en Adelante. Pati, muchas gracias por la invitación y de antemano deseo felicitarte por tu programa. Muchísimas gracias. Yo quiero preguntarte, Reyes, ¿cuál es el trabajo que realizas en Mount Mary? Mira, entre otras cosas, Pati, yo estoy encargado de la administración de las finanzas del colegio, al igual que también estoy encargado de los recursos humanos, el departamento de personal, la tecnología, al igual que la construcción de Mount Mary College, pero creo que una función aún más grande o más importante es que formo parte del concilio de Mount Mary College. Es en este concilio que se llevan a cabo la planificación del futuro del colegio, al igual de los servicios que se les van a dar a los estudiantes y en particular pues ahora de mi interés en promover a nuestras jóvenes para que sigan y vayan a la escuela. Bien, Reyes, pero cuéntanos, ¿cómo fue que tu familia, que tú llegaste a este país y cómo fue que te preparaste y tuviste la experiencia para que se te abrieran las puertas en Mount Mary College? Mira, Pati, mis padres me trajeron a los Estados Unidos cuando yo tenía 9 años. Ellos son mexicanos, de quien yo estoy muy orgulloso de ellos. No tienen grandes bienes ni tampoco tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero sí, sin embargo, mi padre tuvo la astucia de forjarme de que yo fuera a la escuela. Y a través de eso yo tuve la oportunidad de ir aquí a la universidad aquí en los Estados Unidos. Me gradué de ingeniero, más recientemente pues terminé mi maestría en contabilidad y finanzas y es lo que me ha llevado ahora a donde estoy en Mount Mary College. Tengo aproximadamente 22 años trabajando en el sector de educación. Trabajé para los City Colleges de Chicago aproximadamente 15 años, donde tuve la posición de vicecanciller de administración. También estuve a cargo de la construcción de las escuelas públicas de Chicago. Y pues ahora aquí estoy en Mount Mary College, que es en gran parte, bueno, yo creo que es el mejor trabajo que yo he tenido porque me ha llegado y representa más de lo que es importante en nuestra comunidad. Reyes, pero cuéntame, ¿qué es lo que hace especial que Mount Mary te haya atraído como un lugar donde tú quisieras crecer en tu vida profesional y servir? ¿Cuáles son esas razones especiales que tú me has contado encuentran un parecido con el ambiente cultural en el que crecemos los latinos? Bueno, pues una de las cosas que son muy especiales de Mount Mary College, que no he encontrado en ningún otro de mis trabajos, es el aspecto espiritual. En parte porque pues nosotros somos muy orientados a la familia, nosotros como latinos, y este colegio fue fundado por una orden de monjitas, las School Sisters of Notre Dame, para decirte de que todas las mañanas aún tenemos misa. Y pues es una cosa muy bonita que nos une y es un ángulo muy especial que también tratamos de infundirle a las estudiantes, porque pues no solamente en Mount Mary College tratamos de desarrollar lo intelectual de la mujer, lo social, pero sino también lo que es lo espiritual, que si es que lo pensamos bien es en realidad una de las cosas más importantes porque nos va a llevar a la mejor vida. Hay un aspecto interesante en el aspecto sería académico o formativo del colegio, que es el aspecto de liderazgo en el que se trabaja con los estudiantes de Mount Mary. ¿Podrías hablarnos de ello, por favor? Sí, cómo no, mira. Uno de los énfasis que tenemos en Mount Mary College y que me atrayó a eso, pues no es solamente el desarrollo completo de la mujer, pero sino que también el de liderazgo. Es la idea que tenemos de que no hay suficiente mujeres en posiciones de liderazgo y es importante de que que haya una representación adecuada. Y pues no hablamos solamente de posiciones de liderazgo como ahora la tuya,
pero sino que también de liderazgo de la mujer en el hogar, en la sociedad, en nuestra comunidad, en cualquier evento de que la mujer esté involucrada, hay esa oportunidad para que la mujer tome esa posición. Es la creencia de nosotros de que el mundo sería mucho mejor si es que hubiera más mujeres líderes en este mundo. Háblanos de la población estudiantil latina que tiene Mount Mary. Háblanos de cuál es tu sentimiento hacia ese grupo de latinas que están tratando de abrirse paso. Los números de latinos graduándose son muy pequeños. Los números de latinos renunciando o dropouts, que se dice en inglés, en la mayoría de los colegios es muy alto. Sí. ¿Cuál es tu percepción de qué está pasando en el colegio, en Mount Mary College? ¿Y cuál es tu idea de servir a esa comunidad que ha venido estando en desventaja y continúa en desventaja desde muchos ángulos, como tú lo mencionabas, especialmente porque es un colegio de mujeres y especialmente porque nuestra cultura trae consigo ángulos de opresión muy altos hacia la mujer, que tenemos la esperanza de que en los Estados Unidos y en un ambiente como Mount Mary College esté cambiando? Sí, mira, Pati, has tocado un punto muy importante, y ese es de que no hay suficientes, que nuestra juventud no está yendo suficiente a la escuela. Nosotros ahorita tenemos aproximadamente un 7% de nuestros alumnos son latinas, pero sin embargo no es suficiente. Y es nuestro plan. Ahora recientemente se reunió tenemos una nueva presidenta, y uno de nuestros objetivos estratégicos es de hacer enlaces más sólidos para nuestra comunidad, para ofrecerles los servicios que da Mount Mary College. Algunas de las áreas que estamos viendo es en el área de proveerles más asistencia financiera, académica, pero para todo esto queremos formar también un consejo que nos ayude a determinar los servicios que nosotros que les debamos de ofrecer a nuestra comunidad para que salga adelante. Reyes, el tiempo se nos está terminando. En los últimos 15 segundos, ¿podrías decirnos a dónde la gente puede llamar para obtener más información sobre cómo beneficiarse de los servicios educativos que ofrece Mount Mary College? Les voy a dar el número de teléfono de una consejera que se llama Lorisa Najera. Ella también es latina. La pueden localizar en el 414-256-1219. Su extensión es 652, pero al igual déjame darle mi número de teléfono a tu audiencia. Si es que en algo les puedo servir, ahí estoy para servir a toda nuestra comunidad. Mi número es el 414-256-1228. Reyes, te agradecemos muchísimo que nos hayas traído esta información sobre Mount Mary College a nuestro programa. Gracias a ti. En casos de enfermedades terminales o cuando un familiar muere en el hospital, existen servicios que ayudan en el proceso de duelo. Dr. Peter Ruta, capellán a cargo del Hospital Freider, nos explica por qué es importante recibir esta ayuda. Chaplain Ruta, thank you very much for being with us on Adelante. Ms. Gomez, thank you very much for inviting me to the program. Can you please talk to us about the services, the chaplaincy services that are offered at Freider Hospital? The chaplains at Freider Hospital, we are there to provide spiritual support to patients, families, and the staff at Freider. The services we provide, first of all, we try to see all the patients who are newly admitted into the hospital. And we assess what are their spiritual needs. We introduce ourselves to them so that they know the role of a chaplain. And we ask them if they need spiritual support. If they have got their own clergy person, we can ask them if they need us to contact them, and we can do that for them. If they don't have a clergy person who's supporting them, we provide them that support. And we do that respecting their faith background.
And as we finish the initial visit, we ask them if they want a follow-up visit. Some may say that one visit is enough. Others may say that we need a daily visit, and we'll make sure that we provide that. Chaplain Ruth, you mentioned the all faiths approach. Can you talk more about that? Because among Latinos, we can proceed from all kinds of faiths in Latin America. It's important when patients are in the hospital to be respected in every aspect. Whatever services we provide, we make sure that we respect their spiritual, cultural, and social background. As far as the spiritual support is concerned, we also respect their choice. We are there not to we're there to provide them support spiritual support according to their own faith background. If they are Catholics, we provide them according to their faith background. If they belong to another faith, it's important that we respect their faith background. Chaplain Ruth, have you had experience helping Latino patients or Latino families? Definitely. We have had many patients from a Latino background. And what we do with the Latino patients, one thing we have to remember in our mind that we don't lump them into one group. We know if they are Latino patients or families, they are different. We don't lump into one. We know they have got their own spiritual needs, cultural needs, but we must take each family, each patient as individuals. And we know some may be coming from Mexico, some may be coming from Guatemala, from El Salvador, so we respect their faith background. And the experience we have had with the Latino patients, that they want to approach, when they come to support their loved ones, they come as a family. They are always family-oriented. So that is a very cultural, a cultural aspect is very important for us to pay attention to. So when a patient, a Latino patient is sick, we welcome the whole family. We know that the healing is going to take place as long as we include the whole family and we respect their family needs or also the patient's needs. And many Latinos are Catholics, and for Latinos, sacraments are very important. Do you offer sacraments in your services? Definitely, we do offer sacraments. If the patients are from a Catholic background, we know there are some sacraments that are very crucial for the Latino community. For example, communion. They want to have communion, and we have a group of volunteers who come from the community, about 45 community ministers. So those who are Catholics, they have got these community ministers who go to provide them with the communion. And anytime they can request communion, even if there is no volunteer, the chaplains, they take it to themselves to make sure that they provide that kind of service. We know that also the sacrament of reconciliation, some call it confession, is very, very important for them. So we have a Catholic priest chaplain who is there full time. Whenever they request that they want to go a confession or to receive the sacrament of reconciliation, we make sure that the request is made to the Catholic priest who is available to be able to provide that kind of sacrament. We also know that Mass is very important. The Holy Mass is very important for the Catholic Latino community. At Fredat, we have got Mass, which is offered Monday through Thursday, and also on Sunday. So those patients or families will make sure they are informed about that service, and the patients who would like to go to Mass and they can't be able to go because of their physical condition, we provide the services so that somebody can take them to be able to attend Mass. Can you tell us how Latinos who are at the hospitals and why they shouldn't be afraid, and how can they contact the services of chaplaincy to be helped? It is their right. They should, I mean, all the patients and the families who come to Fredat Hospital, they know they have a right to the spiritual services. It's a part of the holistic care which we provide at Fredat. And it is whether, no matter what culture they come from, it is a right. So we have the Latino, when they come there, they know that we will provide their support. We have got, among the staff we have got
19 chaplains, and among those we have also 2 who are Latino-speaking chaplains, and also we have a list of available clergy who speak Spanish in the community. So if there's a request of a Latino, somebody who speaks Spanish, we should be able to provide that. And there is 24/7 availability of chaplaincy services at Fredart. Chaplain Ruth, we really appreciate your visit to our show, and we thank you very much. And I thank you very much, Ms. Gomez, for inviting me to the program. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección del correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio de internet en mptv.org. Sintonícenos en Canal 10 y 10.1 todos los martes a las 6:30 de la tarde y en Canal 36 y 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.